Me avisan cuando estemos listos porque esto empieza en 3, 2, 1. Bienvenidos, esto es Dilo Como Es, versión Retiro 2025, pero este podcast lo vas a estar viendo en enero de 2026, así que de antemano, bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, así que tengas un excelente 2026. Dilo Como Es el podcast de jóvenes adultos, Iglesia Lakewood, y hablamos de temas, profundizamos, así que el día de hoy no es la excepción. Tengo conmigo a mi hermosa esposa Tatiana, o Tati. Gracias. A ella le gusta que le diga Tati, pero digo Tatiana. Pero ella está con nosotros el día de hoy aquí y tengo el placer de darles la bienvenida a nuestros pastores que están con nosotros el día de hoy. Danilo y Gloriana Montero, ¿cómo están el día de hoy? Hola. Muy bien, muy bien. Y también tenemos a toda nuestra gente del Retiro. Esto es un Dilo Como Es muy especial porque en realidad nunca tenemos audiencia, pero el día de hoy estamos de mantenes largos porque primero nos visitan ustedes. Gracias. Y además estamos con gente muy linda aquí de Houston y de otros países. Así que, como ya estamos en Año Nuevo, feliz 2026 para todos. Para todos aquí que nos están viendo también. Pero bueno, ¿cómo están? Muy bien, emocionados de estar acá. La primera vez que estamos en el Dilo Como se dice, ¿cómo era? Dilo Como Es. Bueno, algo así. Dilo como salga. Dilo como salga. Y con semejante audiencia aquí en vivo, eso es espectacular. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, por querer hacer este espacio. La verdad es que tenemos que traer los eventos así para que ustedes se sientan amados y para que, bueno, ustedes ya son amados, pero de parte de nuestra gente. De nuestra No gente, nos amen tanto, nada más. Que queremos amarlos más. Entonces, bueno, pues miren, primeramente, para poder conocer un poquito a nuestros invitados, que en realidad no son invitados, ellos son los de la casa principal. Nosotros tenemos 3 preguntitas para ustedes, pero que no tienen nada que ver con el tema. Son cosas súper sencillas. Ejemplo, ¿disfrutas el verano o el invierno más? Voy con, querida pastora Gloriana. El verano. El verano. ¿Por qué? Bueno, hay más actividades, son más vacaciones largas, sobre todo con la niña, etapa Claro. escolar. Entonces, creo que más por la idea de planear vacaciones me gusta el verano, pero por clima me encanta el invierno. Ah, mi estimado. Por ahí. Por ahí. Amén. Fíjate, sí, es que a mí me encanta. La verdad que si yo considero invierno, pensemos solamente en cambio de clima para nosotros y meto el otoño dentro del invierno. Claro. Esa es mi época favorita. El otoño en realidad es tu época El favorita. otoño es mi época favorita del año. O sea, el cambio de las hojas, bajan las temperaturas, hacer una fogata allá afuera. Sí. Ahorita estoy pasando más tiempo afuera en el patio de mi casa que en el verano, por supuesto. O sea, Es que aquí, ahorita enciendo la fogata ahí al frente, ahí me siento, paso horas ahí meditando, orando, pensando. Me encanta acampar. No lo hago tanto como yo mira. quisiera, pero sí. Hace unos años me metí en el proyecto de acampar. Lo que pasa es que me faltó quórum. Pensé que la familia iba a saltar, ¡yay! Y no. Entonces, O sea, te mandan de campamento a ti solo, casi. pues sí. Pero me los llevo de vez en cuando. Mira, si tú nos estás escuchando o viendo desde otro país, vamos para que sepas, nosotros vivimos en Houston, en Texas, y en Texas, aquí en Estados Unidos, hace un calor. Sí, horrible. pero eso es solo en el verano, ¿ok? En el verano, No le crean pero- lo que dicen la gente de otros lados. Tengo unos amigos en Dallas que dicen, oh, Houston, uy, es muy húmedo, es muy caliente. No, eso es solo en el verano. Solo en verano. El resto del año es rico, Sí, ¿verdad? sí, los 8 meses de verano que tenemos están muy bien, ¿verdad? Excelentes, no, increíbles.
Que no les mientan, que no les mientan. Sí, mira, yo venía con el pelo suelto y estamos en invierno. Yo venía con el pelo suelto y la humedad hizo que me lo pegara otra vez. Así, Digo, no, hola. mejor no. Y en invierno. Ah, bueno, Nunca es que se sabe. nunca se sabe qué va a pasar. Amor, ¿tú cómo estás? Bien. Ella tiene siempre muchas palabras. Ella es de muchas palabras. No, bien. Bien, estoy. Me encanta este clima. El clima de ahorita. ¿A ti también te Frito. gusta? Sí, yo soy de frío. Sí. A mí me gusta todo. El verano, el invierno, yo disfruto todo. Cuando es invierno, cuando es verano, yo igual me divierto, así que muy bien. No tengo mucha preferencia. Aunque si hace mucho, mucho frío y en los partidos de fútbol de mi hijo, ahí sí sufro para que veas. Ahí sí, estar ahí afuera y él está jugando y uno que quiere entrar a jugar por el juego y por el frío. Entonces, pues no se puede. Tiene Ahora 11 años. ¿en qué época te vistes mejor? ¿En qué época me he visto mejor? O sea, no tú, no te estoy preguntando. La digo verdad yo. es que sí, en porque me general, preguntas a mí, en general, no. pero no sé, tal vez. En ninguna. No quise decir nada. No es una indirecta, ¿ok? No, Miren. a donde yo quería ir es que a mí me gusta vestir bien. O sea, me gusta Sí, se nota, se un nota. abrigo. O sea, me gusta ponerme un abrigo, me gusta ponerme una chaqueta bonita de cuero, de piel, o qué sé yo, un suéter. Sí. Me gustan esas cosas, una bufanda, me gustan las botas y todo eso es en el invierno o es En en el invierno. otoño Caché. de nosotros, ¿no? Muy caché. Eso. Pues yo... ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. yo- Pues yo me he visto igual. Verano, otoño, invierno. Bienvenidos a Primavera. Primavera. Bienvenidos a Ministerio Juvenil. Iglesia, fiesta. ¿Qué es esto? Oficina. En oficinas de oficina, en días de casa es la misma. En domingos de iglesia, lo que sea. Bueno, pasemos a otros temas, porque ya ya no me gusta. El día de hoy vamos a estar discutiendo, platicando acerca de un tema que en realidad es muy antiguo y es muy importante. Creo que es uno de los temas que más, como humanos, hemos tratado de definir a nuestra manera y no nos sale. Y por ende, tenemos que preguntar exactamente qué es lo que queremos buscar cuando decimos que buscamos la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar y en esa oración Él dijo, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y para nosotros suena una oración muy sencilla decirla, pero hacer la voluntad de Dios es el viaje, pues, de la aventura más grande que, diría yo, tenemos como humanos. Encontrarla y seguirla. Pero cuando simplemente la frase, la voluntad de Dios, ¿qué viene a su mente cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios? ¿Quieres? No. Sí, yo resumo la respuesta en la persona de Jesús. Porque Ok. Jesús es no solo el que parte la historia de la humanidad, sino el que parte la historia de nosotros. Cuando Él viene, dejamos de vivir para lo que yo quiero o sueño y el centro gira de mi persona a la persona de Dios. Me bajo del altar en donde yo me puse, el ego, en donde quiero hacer lo que yo quiero hacer, como yo quiero hacerlo, cuando yo quiero hacerlo, y paso de ahí a qué es lo que Dios quiere. Si Dios está en el centro de mi vida, la meta máxima en mi vida es ahora preguntar, ¿qué quieres tú de mí? Y entonces, mi ejemplo es Jesús, porque si hoy tuviéramos a Jesús sentado aquí y lo entrevistáramos, ¿cómo contestaría él esa pregunta? Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Es todo lo que él diría. O sea, y él va a desmenuzar eso en los evangelios, y si alguno de nosotros está preguntándose, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay que estudiar, hay que leer los evangelios para contestar la pregunta, porque nuestro punto de referencia es Jesucristo. Y Jesucristo te va a decir, busca lo que el Padre quiere para tu vida. Ahora, ¿cómo lo traduce él en lo práctico?
Obsérvalo en los evangelios y vas a encontrarte cómo trata a las personas, cómo ocupa su tiempo, qué es prioridad para él, a qué le gusta a él, qué no le gusta a él, y ahí vas a encontrar respuestas prácticas para eso. Ahora, otra manera de contestarlo, no otra manera, pues algo incluido ahí es que Jesús dice, y esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Exacto. y a Jesucristo a quien has enviado. Punto. Punto. Entonces, tú puedes querer muchas cosas, pero si realmente has tenido un encuentro con Jesucristo, dejaste de vivir para ti ya y estás viviendo para Dios. Por lo tanto, la siguiente pregunta que es bueno hacerse es, ¿estás conociendo a Dios en tu vida? ¿Estás conociendo a Dios? ¿Estás aprendiendo a amar a Dios hoy más que hace un año? ¿Estás amando a Dios y preguntando cómo yo amo, cómo yo traduzco esto en mis relaciones interpersonales, en cómo me cuido, cómo me trato, en los negocios, en la sexualidad, en las finanzas, etcétera? Porque para un cristiano, la voluntad de Dios es vivir para el placer y la gloria de Dios. Punto. Wow. Ahí se resume todo. Wow, es muchísimo. Yo quiero añadir a eso, Sí. ya que la pregunta es muy general y creo que es el tema del retiro y podemos aquí desglosar este tema y hacer muchas preguntas. Pero a veces cuando oímos eso, que es el máximo, hacer la voluntad de Dios, seamos honestos. No decimos, ay. Por ejemplo, en el tema de las relaciones, de buscar la persona el tipo de persona que a mí me guste, y de pronto tú dirías, pero ¿será que a Dios le gusta igual que a mí? ¿Será que la voluntad de Dios es como a mí me gusta o tiene un encaje que no, una forma que no? Y ahí es donde lidiamos, o dónde quedan mis sueños y mis anhelos y la voluntad de Dios, Claro. como si estuvieran en contra. Pero yo quiero decirte primero, como dice el libro de Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo te dice, esto es lo que tenemos que conocer de la voluntad de Dios. 3 cosas acerca de la voluntad de Dios. Número 1, es buena, es agradable y es perfecta. O sea que no le entres al hacer la voluntad de Dios como algo, ay, es que no sé, porque Dios te dio los gustos a ti. Y Dios no se va a contradecir con tu vida ni con lo que puso en tus talentos y algo. O de pronto tú dices, ay, es que yo quiero hacer esta carrera, pero ¿y si a Dios no le gusta? Si no es la voluntad de Dios que yo desarrolle este talento, no tendría sentido porque el que te lo dio fue Él. ¿Me explico? Entonces no te hagas mucho enredo en esta etapa de la vida que es tan importante, porque vas a tomar decisiones importantes en tu vida y entonces está uno con una inseguridad de ¿será o no será la voluntad de Dios? ¿Cierto que a veces nos quedamos trabados allí? El trabajo, ¿será o no será? Me gusta, pero no sé si es la voluntad de Dios. Ok, descansa en esto. 3 cosas, es que buena, es agradable y es perfecta. Ya algunos como que les brillaron los ojos y están diciendo, uy, ella es buena, es agradable y es perfecta. ¡Es perfecta! ¡Wow! O sea, yo descanso allí y eso como que por un lado. Por otro lado, cuando dice Danilo, yo vivo o sea, mis deseos pasan a ser los deseos, o sea, hacerlo a voluntad de Dios o lo que desea Dios para mí. Y yo no sé si usted conoce el Salmo 27, donde dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Ese es un versículo que casi siempre lo dedicamos en los cumpleaños. Una tarjeta, si no lo dedicas, es bueno. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Me encantó cómo una vez lo explicó la pastora Victoria Austin. Y para mí eso es tan práctico y se los quiero poner así. Cuando ella conoce al pastor Joel, ella no le gustaba para nada el básquetbol, pero el hombre era un aficionado a los partidos de básquet. ¿Cuáles eran los dates de ellos? Algunos de ellos era que él le decía, vamos a un partido de básquet. A ella
mi papá no le importaba el partido, a ella le importaba estar al lado de él. Y entonces, pero con el tiempo, por estar sentada al lado de él y aprender lo que Me gusta. yo lo amo a él y empiezo a ver lo que él ama. Y empiezo a gustarme, me empieza a gustar lo que él ama. Entonces, ¿qué termina pasando? Que al final yo termino deleitándome en los deleites de él. ¿Me explico? Entonces, con Dios, cuando tú lo conoces, te aseguro que te vas a enamorar, te vas a apasionar. Y entonces lo que ama a Dios, ¿quién lo va a amar? Tú. Claro. Tú lo empiezas a amar. Entonces, ¿qué terminas amando? ¿La voluntad de quién? De De Dios. Él. Entonces, es esta cosa que es natural como el enamoramiento, que no es obligado, no es forzoso, sino que ocurre que yo empiezo a decidir que hay algo más deleitoso, como decía Jesús. No, es que mi comida no es la de este mundo, mi comida es otra. Y empiezas a amar algo que no estaba antes en tu menú de comida. ¿Me explico? Antes no te gustaba eso, pero por estar caminando con un Dios que conoces, te enamoras de Él, empiezas a amar lo que Él ama. Y entonces al final los deseos de tu corazón terminan siendo sus deseos y Él concederá las peticiones de tu corazón, pero terminaron siendo sus voluntades y su deseo para tu vida. Sí. Amén. Muy bueno. Entonces quería como darte este preámbulo de, wow, abrázalo como lo mejor porque lo es. Porque tenemos a un Dios, mira la naturaleza, mira como todo lo que es Dios, es un Dios bueno, hasta con sentido del humor también. Algunos dirán, ¿verdad? Estoy pensando en justo una ilustración más de lo que acabas de decir, me parece. ¿Ustedes se acuerdan Saulo de Tarso? El odio tan grande que tenía hacia los cristianos, que los consideraba una secta y los perseguía, los metía en la cárcel, firmaba para que los torturaran, Sí. etcétera. Él tenía un tremendo celo por la fe que había Judía. recibido de sus padres, y él dice después en sus cartas que él tenía un celo equivocado como sus hermanos, estaba engañado por su propia religiosidad y un sistema de pensamiento, pero dice él, ustedes se acuerdan que conforme escribe cartas años después, él nos revela a nosotros que hubo un giro en su vida, y después de perseguir cristianos, él llega a una cárcel en Roma y muere ahí en una cárcel por amor a los que antes se lo odiaban, que éramos los gentiles. Porque él no podía concebir que los gentiles pudiéramos acercarnos a Dios como judío. Y te das cuenta de una cosa, lo que estás diciendo. Es algo tuvo que haber pasado con Pablo cuando al conocer a Jesucristo caminó a Damasco, tener esa revelación de él, el corazón de él se mudó, se cambió, dejó de odiar lo que antes odiaba y comenzó a tener una pasión por aquello por lo que Dios se apasionaba, que eran los perdidos, ¿no? Yo diría, si alguna... Me he estado cuestionando esta mañana, estuve viendo unos videos de un ministerio en Europa, y me llamó mucho la atención el pastor, porque el pastor parece como Jesús. Es un mechudo así tremendo, barba así como, sí, Pastor Alan, barba así, toda así grande, descuidada. No es cierto. Oigan, se nota que hay confianza, ¿verdad? Primero la vestimenta, ¿verdad? ¿Está bien? La voluntad de Dios. Bueno, En perfecto. Costa Rica diríamos cochina envidia, porque a mí no hay manera. Yo le eché tabasco y de todo, nunca salió. Pero entonces me llamó mucho la atención el demeanor de él, digamos. Pero cuando yo lo escucho hablar a los jóvenes y hablar en lugares, en su iglesia, en Europa está pasando un despertar que los medios no dicen. Y vi esos jóvenes adorando a Dios, llorando en el piso, en todas partes de Europa. Y luego ellos muestran eso, pero luego los muestra en las calles. Ellos se van en las noches a las calles de las grandes ciudades y evangelizan a la gente, y los ves orando y llorando con las personas en la calle.
Y me doy cuenta, me habló tanto eso. Que a mí, yo amo la presencia de Dios, amo adorar a Dios, pero me doy cuenta que el amar, adorar a Dios no se puede quedar ahí, se traduce en tener pasión por las personas que no conocen al Señor. Y entonces me doy cuenta que Dios provoca en uno unas pasiones que antes uno no tenía, Así es. si realmente lo conocemos, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, a veces en conocer la voluntad de Dios, no siempre la conocemos, o sea, saliendo de orar no necesariamente conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Hay que buscar y hay que pasar tiempo con Él. Pero hablando acerca de conocer la voluntad de Dios, ¿qué papel juega la paciencia en poder conocer la voluntad de Dios? ¿Me dejas decir algo más con respecto a la primera pregunta claro. todavía? Lo que usted quiera, pastor. Usted diga lo que usted quiera, dígalo como es. Hay una voluntad, digamos, si se puede decir, hay una voluntad objetiva de Dios para todos nosotros. Y está en las Escrituras, y vuelvo a decir, en el ejemplo de Jesucristo. ¿Sí? Okay. Entonces, Pablo dice en el Nuevo Testamento que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos del pecado, que nos apartemos del estilo de vida del mundo. También dice el Nuevo Testamento que la voluntad de Dios es que renovemos nuestra manera de pensar, que no nos dejemos amoldar a cómo el mundo hace las cosas, sino que renovemos nuestra manera de pensar y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios es que lo honres a Él con tus bienes. La voluntad de Dios es que seas parte de una comunidad en donde sirves junto con otros y llevas las cargas de otros y das de los dones que Dios te dio para bendecir a otros, y otros te enriquecen a ti con lo que ellos tienen. Proclamas, evangelizas al mundo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Todo eso, que ores, que adores a Dios, que leas la palabra de Dios, que la conozcas, que la metas adentro de tu espíritu, de tu corazón. Esa es la voluntad de Dios. Eso es para todos los que estamos aquí. El don que tú tengas tienes que dárselo a alguien en servicio. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, esa voluntad está explícita y la puedes conocer si solamente tomamos tiempo en la palabra. Y todos nosotros estamos urgidos de volver a leer la Biblia. Sí. Todos. Estamos frente a la generación más analfabeta en términos de Biblia. Así es. Y por eso nuestra oración es tan raquítica, nuestra adoración es tan pobre y nuestro compromiso tan débil. Porque lo que nos da poder para vivir la vida cristiana es amar la palabra de Dios. Sí. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es la voluntad de Dios para todos. No tienes que complicarte mucho. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee las Escrituras, aprende a estudiarlas, pregunta, aprende a interpretarlas y vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Estamos acá? Amén. ¿Sí? La voluntad de Dios es que permanezcas fiel al Señor hasta que Él venga. Él viene pronto, Él va a venir pronto. Dice Él, en una historia que Él cuenta, hay unas vírgenes esperándolo que representan a la iglesia. 5 se durmieron y se quedaron sin el pastel. 5 tenían aceite y recibieron al Señor. Y Él dice, estén vigilantes porque no saben el día y la hora en que Él vendrá. La voluntad de Dios es que estés vigilante y no te entretengas con los placeres del mundo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces ahí no tienes que darle mucha vuelta a la cosa, ¿sí? Pero hay una forma subjetiva de la voluntad de Dios, y es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en este momento de mi vida y en esta situación o en esta esfera? ¿Sí? ¿Están aquí todavía? La voluntad de Dios es que tú estés prestando atención aquí al frente. La voluntad de Dios es que no te distraigas porque Dios te está hablando. Aleluya. Pon tu telefonito por ahí al lado. Ya me volví regañón, ¿verdad? No,
Pero entonces, la parte que tú preguntas ahorita es esa, es cómo, Sí, que ¿cómo tiene la hago yo paciencia. para saber Exacto. Ajá. si esto es la voluntad de Dios o no es? ¿O cuándo será? Si este es el momento o no para que yo haga esto o aquello. Y dijiste la paciencia. Jesús dijo, con la paciencia ustedes van a ganar sus almas. Wow. Hablando de que los últimos tiempos van a ser tan difíciles que si no tienes paciencia, no la logras. Y así lo dice. O sea, dice, si Dios no hubiese acortado esos días, ni aún los escogidos se salvarían. Wow. Wow. Esas son palabras mayores. O sea, la cosa no va a ser fácil en esos últimos días. Y si tú y yo no nos armamos de paciencia, Wow. la Biblia habla de la paciencia de Job, que fue ir contracorriente por quién sabe cuánto tiempo, no ver a Dios, no percibir a Dios, pero decir, sé que mi Redentor vive y Él del polvo me va a levantar. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, yo sé lo que Él quiere. Y Él quiere que yo permanezca fiel. Wow. Y el Señor volcó todo y lo honró al final. ¿Sí? Entonces, hay cosas que hay que esperar porque no estás preparado para ellas. Cuando Dios, han escuchado ustedes que nos han enseñado que cuando uno ora, Dios puede contestar sí, Dios puede contestar no, o Dios puede no contestar, como Espera. que Silencio. Espérate. silencio. Y mis maestros así en las cosas del Señor me enseñaban, cuando Dios se queda callado, es porque no estás listo. Hay que confiar en su soberanía para que el tiempo venga. Y si tienes que esperar, es porque te está preparando en la espera. Amén. La espera es poderosa. Si realmente tú valoras lo que esperas, lo voy a decir de otra manera, uno solo espera lo que valora. Uf. Wow. Exacto. Exacto. Es la Uno verdad. Solo espera lo que valoras. Solo espera lo que valoras. Claro. O sea, si tú me dices a mí, yo estoy esperando a la persona que Dios tiene para mí, pero andas acostándote con cualquier chica por ahí, eso no es cierto. O sea, no es que valoras a esa persona. Claro. Ahora, perdón, porque eso igual, o sea, puede sonar como un juicio, ¿no? Somos débiles, somos seres humanos y a veces no sabemos, decimos que queremos algo, pero realmente no queremos eso. Queremos gratificación inmediata, que es Los diferente. beneficios, Los básicamente. beneficios, pero no queremos, o sea, una persona que sabe que una relación sólida para toda la vida requiere que yo tenga pureza en mi vida, que yo tenga integridad, eso va a hacer que yo diga, yo valoro tanto eso, esa persona que Dios me tiene, que voy a hacer lo que sea para escapar las tentaciones de hoy, Claro. ¿no? Claro. Paciencia. Paciencia No. a todos. La paciencia es vital para todos nosotros. Hay que tener paciencia para leer la temporada en la que estoy, hay que tener paciencia para creer en la soberanía de Dios. Dios sabe cuándo, o la providencia de Dios, Dios sabe cuándo es mejor para mí. Yo quiero preguntar también lo opuesto. Hay algunos que tienen demasiada paciencia. Esa la va a responder mi esposa. O son demasiado pasivos. O son demasiado pasivos. Y la voluntad de Dios es que despierten. Yo pienso, Alan, que es que no podemos definir la voluntad de Dios como un evento futuro. Ya sé. O sea, y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios hoy? Hoy. Hoy. Porque lo que hagas hoy vas a recibir mañana. Y ahí es donde la pasividad te juega en contra, donde te sientas a esperar que pasen cosas, pero si no haces algo al respecto, no van a pasar cosas. Mi amor, te interrumpo. Sí. Una vez escuché Va una.
Tú estás construyendo la voluntad de Dios hoy. Hoy. Ese futuro que sueñas lo construyes hoy. Tú dices, quieres una estabilidad económica en el futuro, pero tú tienes que estar Claro. construyendo ya, hoy. Exacto. Estás ahorrando hoy, estás aprendiendo a Exacto. hacer un presupuesto hoy. Hoy. Sí. Quieres tener una estabilidad X en el futuro, pero tienes que estudiar hoy. Claro. O sea, ¿a dónde vas a llegar jugando jueguitos electrónicos todo el día? O sea, hay Tiene un- una hija Hey, adolescente. esto se llama Dilo como es, pero miren, aguántense. Miren, vamos a hacer, ¿cómo es que se llama? Dilo como es. Dilo como es. Dilo como es. ¿ok? Ándale. Dilo como es. Bueno, en mi época, mi mamá me hubiera dicho, ¿y a dónde vas a llegar viendo tele todo el día? Bueno, ahora es con internet. Ahí estás. ¿Cuántas horas estás aquí? O sea, todo el rato o así. Es que sí, a mí siempre se me olvida para cuál es arriba. para acá o para allá. Él no anda mucho ahí. Es que te gusta ir para abajo para repasar. También por eso. Yo mismo, digo, tenemos una de las herramientas más poderosas para educarnos directamente hoy. No lo estamos haciendo. Pues estamos viendo puras estupideces. Sí. Puras estupideces, Y nos puros distrae, nos distrae. chistes, cosas divertidas. Nos reímos, pero digo, ¿a dónde vas a llegar así? O sea, estamos hablando de que hay algunos de nosotros que somos tamaños manganzones hoy ya. Porque ya no somos niños, No. somos hombres ya. Entonces, estamos, para acá era, no. Entonces, ¿qué estamos construyendo hoy? O sea, ¿en dónde estás invirtiendo energía hoy? Te va a decir a dónde vas a estar mañana en la voluntad de Dios. Bueno, cuando yo era jovencito, yo oraba, Señor, yo quiero saber tu voluntad, yo quiero saber tu voluntad, yo quiero saber tu voluntad, Señor, ¿en qué me vas a usar? Porque mi sueño desde jovencito era, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me use. Entonces yo preguntaba cuáles eran mis dones espirituales, qué será lo que Dios me dio, a dónde será que me va a llevar a las misiones, será que voy a decir. Sí, pero un día alguien me paró y me dijo, tú puedes pasar toda la vida preguntando eso, pero ni siquiera limpias el piso cuando estás en la iglesia. O sea, ¿por qué no comienzas limpiando el piso? Haz ¿Por qué no algo. comienzas, ayudas y doblas las sillas después de la Claro. reunión? ¿Por qué no acomodas el micrófono? ¿Por qué no ayudas a esa señora que tiene dificultad para caminar? ¿Por qué no haces algo hoy? Claro. Y construyes. Y fíjate que Pablo dice, antes de que diga que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, él dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Y una comprobación quiere decir algo que ya tú estás ejecutando, ¿cierto? Claro. Entonces Claro. a veces queremos que viene y me quedo aquí y camino hacia allá. No, también el Salmo dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él enderezará tu senda. O sea, Él te va a guiar, pero hay un camino, hay algo activo. Entonces, yo creo que, miren, en la vida de nosotros hay anhelos propios y tenemos que entregarlos al Señor porque a veces Dios quiere honrar esos anhelos, claro que sí, Claro. pero dile, Señor, igual son tuyos, dirígeme, yo voy a empezar por acá, yo Eso. tenía unos anhelos, yo tenía una forma en que yo decía, así es como le quiero servir a Dios y Dios cambió y estoy comprobando que su voluntad fue mejor que mi plan, ¿me explico? Sí. Entonces como que yo lo que te animo es a que lo vivas hoy intensamente, como dice Eclesiastés, lo que hoy tienes a tu mano para hacer, hazlo, porque hay una época que no vuelve, hay una temporada que no va a regresar en tu vida y tienes unos años de oro ahorita en donde haz, como dice también el libro de Eclesiastés, joven, disfruta la vida, vívela intensamente, nada más recuerda que tienes que honrar a Dios con todo lo que hagas. Espero que te hayas podido abrigar, Joel. Yo ya- Todos nos dimos cuenta que te estabas poniéndote tu suéter. Es parte de Mira, Dilo como los es. efectos especiales de acá. Alguien aquí, sé que hay algunos de ustedes que sueñan servir al Señor y los veo sirviendo acá. Los veo ayudando para que las cosas pasen. ¿Cómo podrías construir bases para, digamos, un futuro, un matrimonio que tú quieres en tu vida? Sé el mejor amigo de tus amigas hoy. Respétalas,
Preocúpate por el bienestar de ellas, desinteresadamente, igual tú con ellas. Por ejemplo, sé un buen amigo, sé el mejor amigo que pueda tener una persona. Llama, hazte presente. Cuando no puedes, cuando esa persona no te puede ofrecer nada, cuando está en duelo, siéntate ahí, acompaña a esa persona, no más. Un hombre que aprende a ser un buen amigo hoy va a ser un excelente esposo mañana. Esa es la verdad. Así se construye la voluntad de Dios. Así es. Yo me quedo pensando en aquellos que tú dijiste ahorita, como tú decías, que están orando, quieren servir al Señor, quieren casarse, pero en el hacer, o sea, tienen el querer, pero no el hacer, y quieren la voluntad de Dios, pero a Dios orando, pero con el mazo dando, dicen por ahí. Sí. Pero yo creo que hay una línea muy fina entre paciencia y pasividad, donde uno a veces cree que está siendo paciente, pero más bien está siendo pasivo, o se escuda con, no es que yo estoy esperando el tiempo perfecto de Dios. Y la verdad es que ¿Cómo lo ¿cuándo ves el sabes? perfecto de Dios? ¿Cómo lo sabes? Exacto, ¿cómo vas a saber cuál es el tiempo perfecto? Uno sabe que algo no tiene su tiempo cuando uno tocó la puerta y no se abrió. Pero uno sigue tocando. Pero hay que tocar la puerta. O sea, tocaste la puerta, Pero hay que jugaste. tocar la puerta. O sea, La puerta. Yo salí... ¿Cómo? La puerta. Yo salí de la secundaria y apliqué a varios seminarios bíblicos aquí porque yo quería estudiar la Biblia y me rechazaron de 2 o 3 porque no tenían becas y yo no tenía cómo pagarlo y de pronto un ministerio cristiano que me encantaba me aceptó. Y entonces yo llené las formas y por 8 meses me preparé porque dije, ese es el lugar donde voy a ir. Por cierto, es aquí cerca, en Texas. ¿En serio? Sí, en Lindale, Texas. Wow. Yo quería ir ahí. Había un ministerio, hay un ministerio todavía de Youth with a Mission, ahí, Sí, claro. donde yo quería estar. Y entonces apliqué, me aceptaron y entonces comencé a prepararme para entrar en enero del año que siguió. Y ustedes saben la historia de la vieja del consulado. ¿Se De la acuerdan? embajada. Sí. Esa vieja amada. No, entonces yo llené todas las formas, preparé todo. Renunció al trabajo. No, espérate, sí, ya el último bueno. mes. Porque yo en diciembre quería estar ya aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hice? Pues yo salí de mi trabajo, yo trabajaba en un ministerio cristiano de consejería y hablé con ellos, presenté mi carta, me dijeron, bueno, te vamos a dar 1 año de permiso, ok, por ese lado, y me hicieron la despedida, ¿no? Wow. 1 mes antes, pues yo quería prepararme. Hablé con varios amigos, levanté fondos para el dinero que yo necesitaba antes de que comenzara la escuela y mis amigos me dieron ofrendas y increíble. Luego mis amigos más cercanos, mi grupo, el ministerio, la banda con la que yo ya estaba tocando, me despidieron, o sea, me hicieron una fiesta y tal. Y el día siguiente me presenté. Mi amor, eso no es de risa. Eso me dolió mucho. Yo quería comenzar a llorar de la Oye, frustración. es que ¿no? mientras tú estés contando la historia, ella se está imaginando la No, es fiesta. que ella sí, toda. O sea, No, yo siempre me imagino los mariachis entrando. Y luego, no, siempre no, para atrás. Siempre me los imagino. no, gracias a Dios no había redes sociales. Ustedes me hubieran visto con todos mis amigos, me hicieron una camiseta y todo de despedida. Wow. Y me fui a la embajada y esperé desde las 9 hasta las 3 de la tarde y cuando me recibió la cónsulesa me dijo, tú no vas a los Estados Unidos, ni loco. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque tú vas a ir a quedarte. Le dije, no, yo no me voy a quedar. Sí, usted se va a quedar. Y me comenzó a hablar en inglés. Me dice, usted no puede ir a los Estados Unidos porque usted no habla inglés. Y comencé a hablar en Yes, buen I inglés. do. Wow. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Y me dijo, pues no. No me da Si la usted, gana. si usted quiere que se la demos, traiga esto, un montón de cosas. No. Así es que me metí a pedir ayuda. Es una historia larga, pero pedí por tres diferentes medios. Un abogado del cónsul, que era amigo mío, la
la esposa del embajador, que era amiga de una amiga mía, y no sé qué otra cosa hicimos. Y finalmente la señora, la esposa del embajador, dijo, mira, dígale a este chico que la forma en que pidió la visa no está bien, pero yo le voy a dar otra visa. Eso sí, va a tener que esperar al 4 de enero. Perfecto. Y dile que recoja todos estos papeles. Llamé a Estados Unidos acá, me mandaron cartas, en fin. Ellos querían que yo estuviera allí, sabían que yo tenía un llamado, en fin. Llegó el 4 de enero, me fui para la embajada, lo mismo, 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y la señora me había dicho, cuando te toque te va a atender un amigo mío que es cónsul, es un señor Moreno, así lo vas a conocer. Él sabe el caso, él te va a ayudar. Perfecto. Cuando llegaron casi las 3 de la tarde, solo quedaban 2 cónsules, la vieja esa y este señor. ¿Y el Moreno? Y el Moreno. 15 para las 3, él miró el reloj y se tomó la cabeza, o sea que se tenía que ir. Y entonces agarró el último file que tenía, que era el mío, le puso una nota y se lo pasó a la vieja cónsula esta. Y la señora abrió, le dijo, claro, chao. Abre, donde ve mi foto, me buscó entre la gente y me hizo así de una vez. Yo no sé cómo la sinvergüenza se acordaba de mí. Y así es que yo me armé, yo prefiero que digan, aquí murió que aquí huyó. Y dije, yo voy al frente, reprendí al diablo, el espíritu que tenía, todo lo reprendí. Me fui al frente, le presenté los papeles y le dije, aquí está, mire esto y esto. Y ella se me quedó mirando así. Y me dijo, tú no vas a los Estados Unidos. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo no te voy a dejar ir a los Estados Unidos. Y me agarró el pasaporte y me dijo, ¿sabes lo que este sello significa? ¿Qué significa? Que no te quiero ver aquí en un año. Me dice, tú no puedes volver a pedir una apelación por ninguna visa a los Estados Unidos en el próximo año. Y todo mi plan, o sea, yo le vi la cara a mis amigos, el dinero que yo tenía que regresar, tenía que ir a hablar con mi jefe, tenía que hablar con mi pastor. Tenía los que mariachis pagar para atrás, los mariachis en reversa. Y la agarrada que me di con Dios, la llorada que me pegué, Claro. días y días Cuando diciéndole a creemos que Dios, es la voluntad Señor, de Dios, sí. yo estaba seguro, yo ayuné por meses, oré, mi pastor me dio la bendición, todo decía que era tu voluntad. ¿Y por qué me tiras la puerta en la cara? Esto no es justo. Me enojé con el Señor, renegué, en fin. Pasé por la vergüenza, ir a pedir trabajo otra vez. Mi jefe me dijo, te recibo, pero no te puedo poner de jefe otra vez porque yo sé que te quieres ir. Entonces me puso a servirle a uno de mis subalternos. Fue súper humillante, fue muy difícil. Pero después de esa sacudida, yo hice mi parte, yo toqué la puerta, yo busqué becas, yo escribí cartas, yo hice lo que yo tenía que hacer. Y Dios me tiró la puerta en la cara. Dije, está bien. Y ahí encontré la voluntad de Dios. Porque el resumen de la voluntad de Dios para todos nosotros es rendirnos al final. Sí, el carácter Eso. que se forma, Te carácter. tienes que rendir a Dios. Claro. Te tienes que rendir. Como Jesús dijo, no mi voluntad, sino la voluntad. tuya. Entonces, ¿por dónde es? Yo tuve que preguntar, entonces, Señor, ¿por dónde es? Y me dijo, aquí en tu país, mijo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Mi escuela, mi instituto bíblico fue mi país, mi terruño, mi Costa Rica. Wow. Y fueron 30, casi 30 años después, que me cayó el 20 de que lo que yo sentía a los 17 era lo que Dios quería 30 años después. Ahora. Y lo vi predicándoles a ustedes en Lakewood. Dije, este era el plan. Yo creo que nadie está más agradecido con Dios que nosotros, que somos tu iglesia y que trabajamos con ustedes. Yo creo que ahí es donde cobra tanto sentido la palabra paciencia, porque a la larga vas a ver el fruto de lo que esperas, pero a la forma de Dios. Claro. Cuando no
te desanimas, o sea, bueno, el desánimo puede venir, pero cuando no tiras la toalla, cuando no abortas el proceso o el plan de Dios para tu vida, y ahí es donde te decimos, la voluntad de Dios hoy para tu vida es que te entregues, como dice, de que tu carácter sea como el de Cristo, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios para ti, es que puedas vivir hoy en la santidad, en el amor, en lo que Dios quiere y en el contentamiento de la etapa de la vida en la que estás. Porque las asignaciones en la vida cambian. Hoy tienes una, cuando te cases vas a tener otra, pero tienes que aprender cuál es el tiempo de Dios para ti. Hoy lo haces, lo disfrutas y entonces Dios te dice, ahora te llevo al otro nivel, ahora te llevo a otra etapa. Alan, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros que estamos acá o que nos van a ver, pero cuántos de nosotros estaremos en un Getsemaní? Sí. Llorando porque decimos, yo creo que esto es la voluntad de Dios Pero no. y no ha pasado tal cual. O estás pegado en un área de tu vida y dices, ¿por qué no? Porque es que no avanzo, porque es que no. Y es porque tú necesitas quebrarte delante de Dios. Llegar al punto en que digas, Señor, yo no puedo solo. Yo necesito tu voluntad en mi vida, no mi voluntad, sino la tuya. Por eso yo creo que por eso algunos están aquí. Creo que lo que vas a sacar de 3 días es que Dios te está pidiendo que te vayas a tus rodillas y te rindas a Dios incondicionalmente. Y le rindas esos fracasos, esas adicciones, esas luchas, esa soledad, esas relaciones que han sido un desastre, se los rindas al Señor a los pies y digas, Señor, yo lo que quiero es tu voluntad, enséñame, porque yo no puedo solo. Así es. Y esta noche es para eso. Amén. Así es. Esta noche, si queremos comenzar bien este retiro, si queremos realmente tener este retiro y sacarle todo el provecho, Así es. lo vamos a comenzar en un altar de rodillas delante de Dios, rindiendo cosas a Dios, rindiendo dolores, rindiendo fracasos, rindiendo batallas que tienes, diciéndole, Señor, o tú vienes y haces algo nuevo, No puedo seguir. pues yo no puedo seguir así. puedo seguir. Así es. Y lo que Dios va a hacer contigo es, Él va a enviar el Espíritu Santo, porque muchos de nosotros necesitamos la realidad del Espíritu Santo operando en nuestras vidas, Esa es la voluntad de Dios. para que podamos hacer la voluntad de Dios, porque tú no puedes hacerla, yo no puedo hacerla. Es Jesucristo en nosotros. Amén. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y por eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabes dónde se mueve el Espíritu Santo? Donde la gente se quiebra delante de Dios. Así es. Así es. Wow. No sé qué vas a hacer, pero yo sí sé lo que yo quiero hacer, lo que Dios quiere hacer. Así es. Vamos a cerrar este espacio y vamos a continuar con eso, Claro. porque es importante. Yo creo que Muchísimas gracias. Esto fue Dilo Como Es, cerca de la voluntad de Dios para este año 2026. Y seguimos con más aquí en el retiro, pero a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y nos vemos en esta nueva edición. Esto fue Dilo Como Es.